Semana súper importante por delante de los mercados, gente, datos de inflación, tenemos que comentar lo que está pasando con el petróleo, el oro, la plata e incluso el cobre. Vamos a verlo enseguida porque también vamos a ver cómo está respondiendo al mercado. Esta última semana tenéis el mapa en pantalla, vemos que sobre todo han subido algunas megacaps como Amazon, Google, Meta y Microsoft, sobre todo destacar el subidón que se ha pegado Meta esta semana, y energía que ha sido el sector donde se ha refugiado otra vez el inversor. Ya veíamos la semana pasada que el sector energía estaba ganando bastante fuerza y era donde el inversor se estaba posicionando en la rotación, y también esta semana pues materiales básicos, por supuesto algunas también de industriales y del sector aeroespacial, donde encontramos también empresas de defensa por lo que pasó el jueves. El jueves hubo una especie de venta a última hora por los conflictos entre Israel e Irán, y donde veíamos que pues ese movimiento hacia el risk-off, hacia empresas de armamento, y el mercado tenía un poco de miedo, que luego se disipó el viernes, donde el viernes hemos visto esos datos de empleo, datos de PMIs que también tenemos que comentar, y por supuesto vamos a hablar también en este vídeo de lo que está haciendo el Tesoro, las recompras de bonos, qué significan, cómo van a impactar al mercado. Enseguida lo vemos, porque estoy leyendo de todo tipo de cosas y algunas que no tienen mucho sentido, la verdad, y se va a hablar mucho de esto durante las próximas semanas, entonces quiero tocarlo. Así que, bueno, no olvidéis, gente, dejar un buen like si os gusta el vídeo, me apoyáis muchísimo, se agradece de corazón, que los leo todos e intento responder todo lo que me ponéis, así que vamos a ello con el vídeo. ¿Por qué quería hablar del sector energía? Semana pasada ya veíamos cómo el sector energía ganaba mucha fuerza, y dentro de la rotación, cuando hice el vídeo con los chicos de CMT, también veíamos cómo el sector energía estaba ganando mucha tracción. Ratio del sector energético XLE contra el Nasdaq 100, el QQQ, ¿vale? Versus QQQ. ¿Por qué el Nasdaq 100? Pues porque el Nasdaq 100 ha sido el líder de este mercado alcista. Desde finales de 2022, las tecnológicas y sobre todo las más grandes han sido las que han liderado, junto también con las de semiconductores, que muchas se encuentran dentro del índice Nasdaq 100. Y fijaros, lo que nos dice el ratio rápidamente es que desde 2017 a finales de 2020, el Nasdaq 100 lo hacía muchísimo mejor que el XLE. En términos relativos, había que estar en el sector tecnológico y no tanto en el sector energético. Sin embargo, a partir de 2021, que ya sabéis que fue cuando el sector energético lo empieza a hacer súper bien, a partir de 2021 vemos cómo este ratio empieza a girar, y aquí, durante toda esta trayectoria, hasta finales de 2022, casi finales de 2022, el sector energético lo hizo mucho mejor que el QQQ, ¿vale? El sector energético era donde estar y no en el QQQ. Por supuesto, esto no quiere decir que no puedan caer, ¿vale? Pueden caer los dos, lo que pasa que este caería menos que este, porque en términos relativos lo está haciendo mejor. Y luego, desde que empieza el mercado alcista de finales de 2022 hasta ahora, el líder, obviamente, claramente, ha sido el Nasdaq 100, el QQQ, ¿vale? Pero ¿qué está pasando ahora? Fijaros que ahora parece ser que aquí estamos teniendo una rotura, lo que podría significar un cambio de liderazgo a medida que se produce esta rotación. Fijaros que desde principios de 2024 parece que este ratio va poco a poco girando, y ahora parece ser que podríamos tener una rotura en el ratio. Si empezásemos a ver el ratio que se empieza a disparar por aquí, eso significaría que el liderazgo ha cambiado y que el sector energético, en términos relativos, lo está haciendo mejor que el Nasdaq 100. Por lo tanto, vamos a hablar de esto y vamos a ver por qué ocurre y si puede seguir ocurriendo. Vamos a verlo. Fijaros, tengo el ratio por aquí y, como veis, abajo he metido ahora el interés del bono a 10 años. Ya sabéis que hemos tenido esta semana un rebote en la parte larga de la curva, de hecho os lo muestro. Fijaros que aquí están los diferentes intereses desde el tramo de 1 año hasta 30 años, ¿vale? Y fijaros el rebote que ha habido esta semana en los intereses. En el vídeo de la semana pasada, lo tenéis por si os interesa, hablábamos de bonos en la última parte del vídeo, ¿vale? Y hablábamos de por qué hay que tener mucho cuidado con los bonos a largo plazo. Y fijaros lo que está pasando, está habiendo un bear steepening, ¿vale? Un bear steepening es cuando tienes la curva, ¿vale? Vamos a poner que la curva ahora está invertida, pero vamos a poner una curva normal que fuese así. Un bear steepening es cuando tienes esto, ¿vale? La parte larga de la curva es la que sube más que la parte corta de la curva. Y ese bear steepening favorece, pues, sobre todo a empresas de energía, los sectores que son menos sensibles a la energía. Fijaros, aquí tenemos un informe súper interesante de 314 Research, que hacen unos informes tremendos, Warren Price sobre todo, que es quien escribe este informe, y fijaros que dice, vale, voy a analizar la sensibilidad del interés del bono a 10 años, que es el que ha rebotado esta semana, lo tenemos ahí, ha rebotado un 4,51%, hasta el 4,4%, y vemos que la sensibilidad del sector al interés del bono a 10 años, sobre todo en la energía, es la mínima, mientras que otros sectores tienen una sensibilidad muy drástica al interés del bono a 10 años, energía suele ser un sector que no tiene apenas sensibilidad. Y de hecho lo vemos aquí cuando los intereses han ido subiendo en 2024, ¿vale? Fijaros, 2024, el interés del bono a 10 años, 4,37 está ahora, hay que dividir por 10 porque esto es un ETF, ha pasado de estar en el 3,7 hasta el 4,3 aproximadamente. Pues esa subida que ha producido ha sido beneficiosa para el ratio
energía contra Nasdaq 100. Y ahí es donde energía empieza a hacerlo mejor que el Nasdaq 100 porque empieza otra vez a beneficiarse de estas subidas de tipos. Por lo tanto, si la parte larga sigue subiendo, el sector energía sería donde la gente busque refugio. Es lógico también y tiene cierto sentido porque también ¿qué está produciendo la subida de la parte larga de la curva, de los bonos, sobre todo los intereses, perdonan, a 10, 20 y 30 años? Pues el repunte que está habiendo de las commodities, del petróleo, por un posible repunte de expectativas de inflación y por tanto pues exiges un interés mayor, ¿no? Prácticamente además de eso y además de, por supuesto, lo que esperas que haga la economía en el futuro a medida que tienes datos económicos que son más fuertes de lo esperado, como por ejemplo el dato de empleo, ¿no? Entonces, puntos importantes porque fijaros que cuando el TNX, que es el interés del bono a 10 años, hace techo o hace un techo momentáneo o un techo más a largo plazo, es cuando este ratio vuelve a girar. ¿De acuerdo? Y donde vuelve a beneficiarse el QQQ. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mientras el TNX, porque ya sabéis que yo quiero, gente, no quiero deciros, estoy harto de esas cosas, ¿vale? No quiero deciros comprar esto, vender esto, no soy vuestro padre. Yo lo que quiero hacer es el informe y que vosotros toméis las decisiones que queráis. Pero este ratio lo que nos dice básicamente es que mientras el interés de los tramos largos, el interés del bono a 10 años, siga subiendo, sector energía debería seguir siendo mejor que el tecnológico, ¿vale? Que las 100 tecnológicas, que el QQQ, que el Nasdaq 100. Y si el TNX encontrase un techo, imaginaos que mañana empieza a caer por cualquier cosa, porque se anuncia una recesión, yo qué sé, cualquier cosa, o porque hay una guerra, si hay una guerra, posiblemente la gente comprase, hombre, y hay una guerra, ¿vale? Pero digo, quiero decir, si hay una guerra a nivel escala a otro nivel superior, la gente compraría bonos refugio, ¿vale? Suele ser un movimiento refugio, y entonces podría caer el interés. Si cayese el interés, este ratio volvería a girar, ¿vale? Por eso es muy importante vigilar este ratio y mientras se mantenga por encima de este nivel y vaya validando, será poder exponerse más al sector energético, ¿vale? Fijaros que aquí esta tabla de JP Morgan lo ilustra muy bien. Si miramos el sector energía y miramos correlación contra los bonos, contra los tipos de interés, disculpad, es el que menor correlación tiene, incluso con una correlación negativa, pero la que menos, ¿vale? Fijaros que hay otros sectores que son mucho más sensibles, tienen una correlación negativa, pero muy elevada a los tipos de interés. Entonces, cuando los tipos de interés suben, pues pueden caer casi en la misma proporción en algunos casos, ¿vale? Está el 0,8 de correlación, mientras que el sector energético es el menos sensible. Por eso lo decía, y por eso Warren Price ha compartido en este informe, que os lo quería traer, que energía puede ser un sector a tener para diversificar un portfolio 60-40. Ya sabéis que los portfolios 60-40 es cuando tienes 60% en acciones, 40% en bonos, pues fijaros la correlación del sector energía a esta cartera. Fijaros la correlación, cómo ha caído. ¡Pum! Y dice que creen que va a seguir cayendo esta correlación. Por lo tanto, si la correlación es muy bajita, te interesa tener activos que estén descorrelacionados en cartera, ¿vale? No sirve nada diversificar una cartera con activos correlacionados. Eso solo lo hacen los tontos. Entonces, porque si te cae la cartera, te cae toda junta. Entonces no tiene ningún sentido. Lo que te interesa es descorrelacionar la cartera. Si vas a tener más activos, que no estén correlacionados entre sí, ¿de acuerdo? Que estén descorrelacionados. Entonces, lo que dice Warren Price es que energía puede ser los nuevos bonos, que en vez de tener el 40% en bonos, o incluso teniendo unas carteras 60-40, puedas diversificar un poco en energía, porque como está descorrelacionado, cuando la cartera 60-40 te baje, porque te bajen acciones y te bajen bonos, que normalmente no es algo que suele ocurrir, porque esta correlación, han ido correlacionados este año, pero deberían descorrelacionarse otra vez, ¿vale? Esta correlación no se puede mantener. Energía puede ser un buen hedge a tener en cartera. No significa que hagas un all-in en energía, significa que puedes considerar un poco de energía, ¿no? Así que me ha parecido interesante traeroslo. Ahora bien, ¿qué van a hacer los intereses? Bueno, ¿qué miro yo para ver los intereses? Y aquí, a modo de tip para este informe. Fijaros, aquí tenemos otra vez el interés del bono a 10 años, hemos visto la subida que viene haciendo desde 2024. Fijaros que aquí tenemos arriba el TBT, ¿vale? El TBT, aunque no estoy haciéndolo correctamente, ¿vale? Fallo mío, me acabo de dar cuenta, porque estoy cogiendo el precio, aquí arriba estoy cogiendo el precio del bono a más de 20 años. Debería haber cogido el corto al IEF, que no sé cuál es exactamente. El IEF son bonos a 10 años que coincidirían con esta duración de intereses, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque esto se entiende como ejemplo básico. Vemos que el TBT, que es el inverso, el corto, ¿de acuerdo? Quien compra LTF TBT está comprando corto al bono de más de 20 años. Está comprando un corto al TLT, ¿vale? TLT ya sabéis que es el bono a 20 años, etc., duración 17 aproximada. Pues el que compra TBT está comprando short a eso, por lo tanto está apostando una subida de los intereses. Fijaros que desde que rebotan los intereses, el TBT sube, ¿vale? Pues fijaros que ha roto lo primero, las medias. Las medias las ha cruzado todas, ¿vale? Ya tienen todas las medias por debajo, hace unos cuantos días.
y ahora se sitúa por encima de esta rotura. No ha habido mucho volumen, ¿vale? Fijaros que el volumen no ha sido extraordinario. Entonces, vigilar esta rotura. Si volvemos a tener un retroceso aquí, los intereses podían calmar un poco estas próximas semanas, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Si empezásemos a ver el TBT liberar estas zonas del 35, entonces, ojo, porque los intereses a largo podrían seguir subiendo. Pero eso, de nuevo, tenéis el informe de la semana pasada por si queréis profundizar sobre el tramo largo de la curva, qué le afecta realmente y por qué hablaba la semana pasada junto a ello. Y de hecho tenéis un clip que comenté junto a Gustavo y Héctor, otros grandes compañeros del sector, donde comentábamos todo esto. Resumiendo, sector energía, que bueno, pues ya hemos visto el precio, ¿vale? El precio rompió máximos hace tiempo, ya lo vimos a nivel técnico, las medias todas por debajo. Vale, lo que pasa es que hemos visto que el ratio está rompiendo contra el QQQ, todavía falta validar, pero me gustaría ver una rotura contra el SP500, ¿vale? Esto es ratio relativo contra el SP500. Me gustaría empezar a ver una rotura de esto, ¿vale? Si tenemos rotura de esto sería otra confirmación más de que energía lidera al SP500. Está haciéndolo mejor en términos relativos. Por ahora lo viene haciendo mejor desde febrero, pero me molaría romper esta tendencia bajista que se viene dando desde noviembre de 2023. ¿Vale? Sería una confirmación. Algunas empresas, bueno, podéis vigilar Oxy, por ejemplo, estoy viendo si hago un trade, hice un trade en esta rotura, a ver qué tal se comporta. De todas formas, es ir viendo, es ir viendo que esto evolucione, pero como un hedge así, parte de la cartera no me parece una idiotez a considerar. Sector energía, vamos a aprovechar para el resto de sectores también cómo se están comportando. Sector tecnológico está empezando a perder fuerza, ¿vale? Prácticamente desde marzo viene lateralizando, ¿de acuerdo? Se ve claramente, aunque con sus vaivenes viene lateralizando el XLK y de hecho si miramos el ratio contra el SP500 viene perdiendo algo de fuerza. De hecho, esta rotura no me gusta nada, ¿vale? Porque podría simbolizar que aquí hay una pérdida de liderazgo y que empieza la rotación a otros sectores. Entonces vamos vigilando este ratio también, a lo mejor podríamos volver a tener un giro aquí, estaría bien para mantener el liderazgo en tecnología, pero por ahora lo que vemos es lo que tenemos y por ahora lo que tenemos es eso. Si miramos el sector materiales, ojo, ojo la rotura, ojo la rotura del ratio, venía de un ratio donde se comportaba mucho peor que el SP500 en términos relativos y lo está empezando a hacer mejor que el SP500 en términos relativos, ¿de acuerdo? Además el precio ya rompió la base, obviamente tendrá que consolidar un poco, está un poco extendido, pero el ratio parece ser que está liberando esta zona, por lo que está haciéndolo mejor que el SP500 desde febrero de este año y rompiendo la tendencia bajista que llegaba desde marzo. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, pues por el cobre, el oro, la plata, ahora hablaremos de todo ello, pero obviamente esos movimientos pues están haciendo que algunas mineras pues empiecen a despegar, ¿no? Industriales, lo mismo, industriales sigue manteniéndose, ya lo vimos, esta rotura de ratio, sigue manteniendo el liderazgo, de hecho el ratio haciendo nuevos máximos, ¿de acuerdo? Así que, bueno, industriales sigue siendo uno de los sectores líderes también. Consumo básico, nos preocupaba esta posible rotura de ratio hace unas semanas por si, oye, empezaba otra vez el consumo básico / consumo defensivo a ganar fuerza, porque ya sabéis que cuando el consumo defensivo gana fuerza es porque hay una rotación defensiva, entonces puede ser porque algo venga. Algo malo. Entonces, bueno, estamos viendo que el ratio no, que el ratio ha rechazado ahí y sigue para abajo. Fijaros qué importantes son las tendencias en los ratios, fijaros dónde ha rechazado el ratio y fijaros el precio del ETF, que en este caso del sector, que está yendo a la media de 50. Aquí podríamos ver un intento en la media de 50 tras este rechazo, vamos a ver qué hace, pero por ahora el sector defensivo que no tiene mucha fuerza relativa. Sector salud que ha perdido, ha perdido porque, fijaros, este fue un sector que sí que consideré en esta rotura, pero me falló la rotura, ¿vale? Rompió y... no, bueno, la rotura fue esta, la que vimos, ¿vale? La rotura de máximos fue esta, pero luego ha fallado, no ha conseguido mantener por aquí, consolidar, y de hecho ha perdido la media de 50. El ISE metió una castaña importante la semana pasada, entonces vamos viendo, ahora posiblemente pudiésemos ir a buscar la media de 200 en el sector salud, ¿vale? Sector salud que por ahora fuerza relativa bastante pobre. Entonces, sector salud sigue siendo un sector que ahora mismo está atrás, igual que el consumo básico. Y si miramos utilities es importante, y vamos a comentar el por qué, porque fijaros el ratio, ¿vale? No hay confirmación, ¿vale? Pero no me gustaría nada que esto ocurriese. ¿Por qué? Porque el sector utilities es un sector muy risk-off. Risk-off significa cuando el inversor rota hacia algo que tenga poco riesgo, ¿no? Entonces es un sector que cuando suele subir es porque a lo mejor las bolsas están bajando, ¿no? Suele estar muy descorrelacionado a lo que hace el SP y a lo que hacen los sectores tradicionales. Entonces, vigilando mucho este ratio relativo, fijaros que desde 2023, pues obviamente el utilities lo ha hecho mucho peor que el SP500 porque obviamente el mercado ha estado en risk-on y ha estado subiendo. Entonces, si este ratio rompiese y empezase a hacerlo mejor que el SP,
habría que estar atentos, ¿vale? Una posible corrección mayor, ¿vale? Por ahora vemos que en el precio pues están encontrando algo de resistencia aquí y vamos a ir viendo y vigilando. Sector utilities os invito a vigilar en las próximas semanas. Fijaros, Solestar comparte el jueves, que es cuando hubo el peor día de la semana, por lo que os dije del tema geopolítico, pues vemos... Me gusta venir el jueves porque como se vendió todo a última hora, quiero ver qué es lo que se vendió. Y con esto puedo ver el porcentaje de acciones que hicieron nuevos mínimos, ¿vale? Mínimos de 10 días, mínimos de 20 días, 63, 126 y 252. Bueno, 10 días, que es la parte más a corto plazo, vemos que sobre todo los sectores que más mínimos hicieron fue real estate, tecnología, salud, ¿vale? Y consumo cíclico y después consumo defensivo, ¿vale? Cuadra un poco con lo que estamos viendo, Y los sectores que menores mínimos hicieron fue energía, utilities, obviamente, comunicaciones, materiales básicos y financiero, ¿vale? Bueno, financiero junto a consumo defensivo. Entonces, como vemos, pues, industriales, como vemos, pues, se ve cuáles son los sectores que más o menos podrían estar liderando ahora, ¿no? Energía, financiero, industriales, materiales básicos, ¿vale? Y luego, pues, consumo cíclico y defensivo está ahí un poco, pero vamos, no veo ninguno liderando por ahora. Ojo que tecnología lidera todavía, pero está perdiendo fuerza en las últimas semanas. Utilities, que está empezando a ganarla. Si miramos el S&P500, estamos en zonas importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las últimas semanas hemos visto lo importante que era la media de 21 sesiones. Vemos que aquí rebotó, aquí rebotó, aquí rebotó, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Sabe que esta media es importante. Y el jueves, esta vela fea se perdía. Hay que admitir que el jueves contó como día de distribución porque el volumen fue superior al del día anterior, pero el volumen no fue para tanto, ¿vale? Este volumen es por vencimiento de opciones, ¿vale? Pero el volumen no fue para tanto. Me esperaba un volumen peor, la verdad. Cuando lo vi el jueves dije, bueno, tampoco es para tanto el volumen, sobre todo si lo mirabas en acciones individuales, pero lo que estamos viendo es que el jueves hubo un velote feo, ¿vale? Y se perdió la media de 21 sesiones y luego el viernes parecía que podíamos corregir un poquito hacia el siguiente soporte en los 5.100 puntos, pero luego el viernes se recuperó, ¿vale? Así que, bueno, la media de 21 sesiones sigue siendo clave, los 5.180 puntos, que es donde está la media aproximadamente, siguen siendo clave, 186 más o menos, sigue siendo clave. Seguimos teniendo una resistencia, que es la de máximos, que no se va, que es la de 5.271. Fijaros que fuimos a buscarla el jueves y ahí es donde rechazamos otra vez. Entonces parece ser que todavía no hay un catalizador positivo para romper los 5.271. Vamos a ver si llega alguno. Ojo, porque si el dato de inflación fuese muy bueno, podría ser un catalizador positivo para romper, ¿eh? No descartemos opciones, porque todo el mundo está sesgado a que va a ser malo. Pero obviamente ahora lo que estamos viendo es cierta debilidad de distribución. Ya veíamos la semana pasada que había 7 días de distribución acumulados. Sigue habiendo 7 porque algunos se han eliminado, pero no podemos descartar la distribución que se está produciendo. Y donde vemos soporte importante, 5.186. En caso de perderlo, ¿vale, gente? Tendríamos soporte en 5.100, que coincidiría con la media de 50. Seguramente la media de 50 llegaría aquí y podríamos ver ahí apoyo. Si perdiésemos los 5.100, ya sí que la cosa pinta un poco fea, ¿vale? Pinta una corrección un poco mayor, donde a lo mejor se puede ir a buscar, a esperar la media de 200 en los 5.000, la media de 100, perdonad, en los 5.000 o algo así. Pero vamos, todavía tenemos el soporte de 5.186 y el soporte de 5.100. Abril es un mes más complicado porque a nivel de liquidez es peor por lo que ocurre con la TGA. Hay pago de impuestos, por lo tanto la TGA va a incrementar, eso es una salida de liquidez del sistema y bueno, luego también depende de la liquidez global, ¿vale? La liquidez global no solo depende de la liquidez de la Fed, del balance de la Fed, depende también de la liquidez global, pues por ejemplo el repo privado, y en el repo privado un buen indicador o proxy que podemos utilizar es el Move Index. ¿Qué es el Move Index? ¿Qué es eso? ¿A qué suena? ¿Suena chino? Bueno, el Move Index es el índice de volatilidad, igual que el VIX es el índice de volatilidad del S&P 500, el Move Index es el índice de volatilidad de los bonos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el ratio de SP500 contra MOVE. Entonces, SP500 contra volatilidad de los bonos. Si el MOVE se dispara, es mala señal para la liquidez. Entonces vemos que el ratio, cuando se gira, cuando el MOVE lo hace mejor que el SP500, puede ser momento donde veamos algún tipo de retrocesos, ¿vale? Por ahora el MOVE se ha empezado a girar, pero no ha perdido medias importantes. Aquí lo que he marcado en línea rosita es cuando se pierde la media de 30 en el ratio, ¿vale? La media de 30 estaría aquí. No se ha perdido todavía, ha habido de hecho un rebote en la media de 20, pero si se perdiese esta media de 30, pues veis que en ocasiones en las que se ha perdido, hombre, en algunas ocasiones no han sido unos retrocesos muy grandes, pero en otras sí que ha habido ciertos retrocesos más importantes. Así que a vigilar mucho el move. Esta tabla me ha gustado de Twist y AG y Morningstar, donde muestran los momentos. Claro, estamos en un año en el que el primer trimestre hemos tenido retornos de más del 10%. Entonces,
cómo lo ha hecho el índice, cómo han sido los pullbacks, porque no podemos olvidar que aunque el año lo está haciendo muy bien, puede haber pullbacks por el camino, ¿vale? Y eso es un drawdown, entonces puedes tener una caída que hay que saber asimilar, y hay que saber ver hasta qué magnitudes puedes tener de caída. Bien, pues me gusta esta tabla porque recopila los años en los que hemos tenido un primer trimestre con una subida mayor al 10%, como ha ocurrido ahora, en este año 2024, pero lo que me interesa es esto, la tabla de la derecha, donde pone el máximo pullback, el máximo retroceso que tienes en el año, ¿vale? Y como veis, el retroceso medio tiende a ser de un 11%. Entonces, aunque hayamos tenido un extraordinario T1, un primer trimestre muy bueno, no podemos olvidar que estos son los pullbacks que podríamos tener basándonos en la estadística de lo que se ha repetido. Obviamente este es un caso un poco fuera de la norma, ¿vale? Porque acabas el año en negativo, entonces esto sería un año que no coincidiría con lo que se espera con las elecciones y demás. Pero bueno, no lo podemos desconsiderar. Pero vamos, si estuviésemos en un año positivo y cerrásemos el año positivo, aún así podrías tener pullbacks del 14 hasta el 19. El 19 sería el peor y de media pues un 11%, ¿vale? Pero la mayoría son de un 4, un 7, un 6, entonces no podríamos obviar eso. De un pullback entre un 5 y un 10% no se puede obviar, ¿vale? Que pueda ocurrir. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. A ver, tenemos lo que está pasando con la recompra de bonos, ¿vale? Se está diciendo mucho, el Tesoro se va a poner a recomprar bonos, el Tesoro quiere recomprar bonos, ¿eso es impresión de dinero? ¿No es impresión de dinero? ¿Qué es un QE? No, ni mucho menos, no es nada de eso, ¿vale? No es absolutamente nada de lo comentado. Básicamente esta recompra del Tesoro, el Tesoro sí que es verdad que crea dinero cuando gasta más de lo que tiene, ¿no? Porque luego es un déficit que gasta dinero que no tiene y luego lo financia con emisión de deuda, ¿no? Pero en este caso no hay ningún tipo de emisión mayor. Sí que es verdad que va a haber bastante emisión durante el resto del año, ¿vale? Ya sabemos que los déficits están disparados, por lo tanto el apoyo fiscal es más alto que nunca, pero esto de las recompras, ¿vale? No afectan, porque básicamente lo que hace el Tesoro es cuando sale un bono a cotizar, ¿vale? Imaginaos hay una subasta de un bono a 10 años, ¿vale? Se denomina cuando los primeros días en los que ha salido a cotizar a subasta y empieza a cotizar en el mercado, ya sabéis que empieza a cotizar desde el año 0 y tiene que estar 10 años, ¿vale? Porque vencen 10 años, tú lo puedes vender y el mercado se puede mover y demás. Pues los primeros días el bono se caracteriza por llamarse on the run, ¿vale? Vamos a poner ONTR, ONT, on the run, bueno, NDTR, porque es muy líquido, ¿vale? Pero cuando pasa un tiempo, y pasan por ejemplo un año o menos, incluso unos meses, el bono, mientras el resto de su vida, pasa a llamarse off the run, ¿vale? Off the run. ¿Y qué quiere decir esto? Que se vuelve más ilíquido, se mueve menos, hay menores compradores y vendedores y por lo tanto los spreads que puedes encontrar entre el bid y el ask, entre la compra y la venta, son muy elevados, lo que puede hacer que sea más ilíquido el mercado. ¿Por qué ocurre esto en los bonos? Bueno, nadie lo sabe, obviamente, porque la gente sobre todo mueve los bonos que se acaban de emitir, ¿vale? No mueve, ya cuando se queda un bono a 10 años y tal, no se suele mover mucho, pero bueno, suelen ser más ilíquidos a mayor se alejan de esa fecha de emisión. Entonces, bueno, pues lo que hace el Tesoro es que compra bonos off the run y emite bonos on the run, básicamente. E incluso no cambia los vencimientos, porque creo que han dicho que no tienen pensado cambiar los vencimientos de su cartera de bonos. Entonces, básicamente lo único que hace es llevarse los bonos que ya tienen poca liquidez en el mercado y los sustituye emitiendo otros bonos al mismo vencimiento, ¿vale? Para evitar un cambio en la duración, porque no tiene pensado cambiar la duración de su cartera, pero con el dinero que ha recolectado de la emisión, ¿no? O sea, primero emite el on the run y luego va a comprar el off the run. Entonces, básicamente está cambiando uno por otro para mejorar la liquidez del sistema de bonos. Básicamente eso es todo, ¿vale? No es un QE encubierto, ni crea liquidez, ni nada. O sea, crea liquidez en el sentido no liquidez para los mercados como tal, sino que crea liquidez para el spread, ¿vale? Para la liquidez que se conoce como liquidez de compraventa, ¿no? Ese diferencial entre el bid y el ask, ¿vale? Para que no sea tan elevado y no haya tanta diferencia o tanta posibilidad de que pase algo en el mercado de bonos. Luego tenemos datos de inflación, ¿vale? Gente, tenemos inflación subyacente, inflación
normal, ¿vale? Datos importantes porque esto van a mover mucho, tanto al sector energético que os he comentado, como también a los tipos de interés. Entonces podríamos tener mucho movimiento en los sectores. Por mucho que vamos al sector energético tirar tanto y hayamos dicho que puede ser un buen hedge, ojo, cuidado si luego los intereses se pudiesen girar por un buen dato de inflación, ¿vale? Tengámoslo en cuenta. Inflación general se espera un 3,4 desde el 3,2, ¿vale? Y core se espera que se mantenga en el 3,7. Sí que es verdad que si miramos el PPI es donde veo que podría haber más sorpresas, ¿vale? La inflación está todo el mundo pesado de que la inflación va a reventar al alza y tal, ¿vale? PPI 0,3, esto es lo que más me preocupa. ¿Cómo puede ser que el anterior fuera 0,6 y ahora solo se exprese 0,3 cuando el PPI está muy ligado también esta es la inflación de los productores, está muy ligado a los precios energéticos y estamos viendo como todas las materias a nivel producción están incrementando de precio. Entonces esto es lo que más me llama la atención y de hecho Fanstrat ha dicho esta semana de vigilar sobre todo el PPI. Vale, fijaros el PPI contra 1970, ya sabéis esta gráfica que compara esos momentos en los que en la década de los 70 cuando hubo ese doble shock de inflación, ¿vale? Estamos muy lejos todavía de que esto se produzca, pero bueno, vamos viendo el PPI haciendo suelo. Importante el PPI, ¿vale? La inflación de los productores, porque si el PPI no es 0,3 y es superior, entonces el mercado podría sí que tomárselo bien. Entonces, inflación, sí que el sesgo está muy negativo, pero en el PPI no veo un sesgo muy negativo, ¿vale? Incluso lo veo 0,3 cuando el mes pasado fue 0,6. Ojo, ahí estaría más preocupado por el tema de las commodities, ¿no? Donde tenemos el petróleo subiendo por encima de 90. Bueno, si miramos el oro, ya habíamos visto la rotura en anteriores ocasiones. Venimos hablando en prácticamente todos los informes del oro de esta rotura que se produjo aquí en máximos. Aquí lo estamos viendo en semanal, por lo tanto hace unas 4 o 5 semanas esta rotura de máximos de esta base. Hombre, a nivel técnico, si solo nos fijamos en el técnico, lo que nos proyecta es esto, ¿vale? De la base, otra base, ¿vale? El ratio contra el SP todavía no rompe, me gustaría una rotura, ¿vale? Me gustaría esta rotura de confirmación extra, además de esta rotura, primera confirmación, segunda confirmación, que el ratio rompe contra el SP500, tercera confirmación, que el GDX no pierda este nivel, ¿vale? Que son las mineras senior, ¿vale? Fijaros que ha roto esta base, podría consolidar si quiere, pero que consolide en este nivel, ¿vale? Que no vuelva otra vez aquí abajo, por favor. Entonces, mineras senior hay que vigilarlas mucho. El ratio de mineras senior contra el SP500 sí que ha roto, así que importante, esto me gusta, ¿vale? El ratio de mineras junior también, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver qué tal lo hacen las mineras junior, pero aquí las mineras junior necesitan confirmar la rotura de la base, ¿vale? Así que si tenemos confirmación esta semana de la rotura de la base, o las siguientes, a lo mejor tenemos algún tipo de rechazo primero y luego intento otra vez, será muy positivo, ¿vale? Pero el ratio está rotando hacia un liderazgo de las mineras junior versus SP y lo mismo mineras senior, ¿vale? Entonces vamos a ver esta rotura que sería una confirmación extra que faltaría junto al ratio del GLD como tal, el ETF únicamente del oro, que rompiese este ratio contra el SP. ¿Por qué puede estar moviéndose el oro? Bueno, algunos dicen de todo, ¿no? Ya sabéis que el oro va muy ligado a los real rates, a los tipos de interés reales, aquí lo hemos defendido muchísimo, lo que pasa es que están divergiendo de los tipos de interés reales, ¿vale? A ver, divergiendo porque a lo mejor el oro se está adelantando a lo que van a hacer los tipos de interés reales, ¿vale? Fijaros que tiende a estar una correlación con los tipos de interés reales, pero inversa, pero ahora se está desviando, ¿vale? Aquí dice Andy Constant que, bueno, que aquí ha marcado en algunos momentos, en rojo es después de la guerra de Ucrania y antes del rescate bancario, ¿vale? Antes de la crisis bancaria de 2023, de la crisis regional, y en verde dice que por anti-USD vector, ¿vale? Por tema de divisa. Entonces, bueno, pues hay gente que está diciendo que el oro ahora mismo no está reflejando los tipos de interés reales porque se está protegiendo contra una pérdida de poder adquisitivo de todas las divisas mundiales. En el dólar no se refleja tanto porque el dólar al final se está apreciando contra el resto de divisas, pero el resto de divisas se están depreciando. El yuan chino, el yen, que de hecho ha tenido que ser intervenido. Ojo todas las divisas como están, ¿vale? El euro aguanta un poquito mejor, pero ojo al yen, ojo al yuan, ojo al resto de divisas mundiales. Y de hecho también están diciendo que es por las compras de los bancos centrales, pero esto no es nada nuevo. Viene siendo por 17 meses consecutivos. De hecho, China lleva acumulando reservas, obviamente mientras se devalúa el yuan, que es lo que tiene que hacer para salir de la crisis, devaluar su propia moneda, y entonces puede ser que por eso esté comprando más oro y puede ser que también eso esté forzando. Habréis visto también un gráfico que muestra las tenencias de oro por parte de los bancos centrales versus el volumen en ETFs de oro, y vemos que las compras en ETFs de oro van para abajo mientras que la compra de bancos centrales va para arriba, ¿no? Entonces puede ser eso lo que esté derivando el precio del oro
y demás. No lo sé, obviamente sería mojarme mucho, no tengo ni idea, la verdad, si soy sincero. Puede ser también por temas geopolíticos, puede ser porque miedo a una escalada mayor, puede ser, no lo sé. Iremos viendo y vigilando, por supuesto, por ahora lo que manda es el precio, ¿vale? Si hubiese un giro en la tendencia y volviésemos a perder los máximos, pues obviamente esto sería salir del oro, ¿vale? Esta señal sería salir del oro, pero mientras estemos por encima de la rotura de la base, aunque consolide un poco, incluso tiene hasta esta zona para consolidar si quiere, pues obviamente seguimos viendo al oro como haciéndolo bien. De hecho, la plata está siguiendo un poco. Personalmente hice un trade en la plata, me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Donde comparto más trades en tiempo real, porque YouTube obviamente no puedo subir todos los días vídeo y hago los informes semanales, pero en Instagram sí que intento pues compartir cosas más diariamente a medida que voy viendo todo lo que pasa. Plata que ha roto esta base, interesante, ¿vale? Lo único que me raya de la plata, os diré una cosa, es que todo el mundo está hablando de la plata. Cuando todo el mundo habla de la plata y habla de algo me da mala vibra. Entonces, bueno, la rotura por ahora es espectacular, el volumen del ETF SLV es espectacular. Tenemos por aquí el ratio contra el SP500 que no termina de romper, ¿vale? Me gustará ver si rompe. Y vamos viendo, esto sería una segunda confirmación, ¿vale? Si tengo esta confirmación, sería una segunda confirmación y sería positivo. En caso de que no la tenga y tenga aquí un rechazo, pues obviamente me faltaría vigilar este nivel de la plata. Si perdiésemos este nivel, pues sería lo preocupante, ¿vale? Mientras se mantenga por encima de la rotura de la base, todo ok. Y ahora habría que buscar este nivel y luego esta rotura, ¿vale? Entonces hay que ir viendo y hay que ir vigilando. Cobre también, importante vigilar por si os interesa. Las mineras de cobre ya veíamos hace unas cuantas semanas cómo rompían máximos. PMIs, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, fuerte rebote del PMI manufacturero, ¿vale? Que por primera vez desde 16 meses se pone en expansión. 16 meses en contracción, ¿vale? Lleva el PMI manufacturero, así que esto muestra que poco a poco la economía está recuperando, sobre todo la parte manufacturera. La parte de servicios, ojo, porque ¿qué ha sido la que ha aguantado mucho mejor este mercado? Pues ojo la de servicios, que ha tenido un giro bastante feo esta última semana, con prácticamente varias categorías cayendo fuertemente, ¿vale? Sobre todo los precios en el PMI de servicios que venían rebotando en las últimas semanas y de hecho se vio luego trasladado en el CPI de enero. Este mes, pues de marzo, pues parece ser que caen los precios en la categoría servicios, mientras en la categoría de manufactureros, a medida que, obviamente, manufactureros donde hay más, los precios del manufacturero dependen más de materia prima, ¿no? Entonces estamos viendo que posiblemente por eso están rebotando los precios del manufacturero. Por eso digo tener más cuidado con el PPI que con el CPI, ¿vale? Y que con el PCE. Porque uno está más ligado a servicios y el otro está más ligado a materias primas. Entonces, si las materias primas están subiendo y se ve en el PMI de manufacturero, pues cuidado con el PPI, ¿vale? El PPI creo que las estimaciones son cortas. En el CPI creo que el mercado ya espera un repunte, por lo tanto puede estar ya descontado, pero en el PPI, ojo cuidado, ojo cuidado en la inflación de los productores. Pero vamos a ir viendo el manufacturero cómo recupera. Es solo un mes, se ha vuelto a expansión. Vamos a ver que el mes que viene no vuelva otra vez a contracción. O sea, es importante ir viendo una tendencia que recupera. Esto sería positivo para las cíclicas, para todos los sectores cíclicos, si el PMI manufacturero sigue recuperando, ¿vale? Pero bueno, es cuestión de ir viendo. Nóminas no agrícolas, 303.000, ha salido por encima de lo esperado, ¿vale? El mercado laboral sigue fuerte, nada nuevo, pero es que esto ya lo sabíamos con las peticiones iniciales de desempleo, ¿vale? Que son semanales, entonces no hace falta mirar este dato, realmente yo creo que este es el dato que hay que seguir. Peticiones iniciales de desempleo siguen en una caja y lo que hemos visto es que las nóminas pues sorprenden al alza, ¿vale? Tasa de desempleo vuelve al 3,8 y siguen siendo niveles bajos, 303 nóminas, ¿vale? Ahora me vendréis y me diréis, ya, pero las nóminas están muy débiles porque se están creando más empleos de tiempo parcial y menos de tiempo completo, y estoy totalmente de acuerdo, pero esto es una tendencia que viene ocurriendo desde 2022. Esa es la realidad que está ocurriendo ahora mismo y por eso pues hay más empleos de tiempo parcial que se están creando que los que se están creando de tiempo completo. Por supuesto, también se está creando mucho trabajo, empleo público, más que empleo privado. Entonces, bueno, no es un dato espectacular, ¿vale? Por mucho que se va tan estimados, sigue siendo un dato, en cuanto si miras luego y profundizas, un dato un poco pobre. Pero bueno, aún así, 303.000 nóminas son bastantes, ¿vale? Si miramos el tema de horarios, crecimiento de pago de horarios, de ingresos por horario, vemos que sigue disminuyendo en términos interanuales, ¿vale? Así que ahí no habría preocupación. Y por último, tenemos que vigilar mucho lo que va a pasar con las elecciones, ¿vale, gente? Porque la Fed, claro, ahora está contra las cuerdas y va a depender mucho del último dato de inflación. Pero no olvidéis una cosa, hay elecciones. Y por ahora, Trump, se publicaba el otro día en el Wall Street Journal una encuesta, y Trump lidera a Biden en 6 estados clave, ponía el Wall Street Journal. Entonces, no tengo ni idea de cuál va a ser el resultado electoral, pero si Biden nota en algún momento
que está perdiendo fuerza y que puede perder contra Trump, os aseguro que va a hacer lo imposible para contener eso. No sé cómo puede intervenir, bueno, podría intervenir con las reservas de petróleo y volvamos otra vez a unos precios de gasolina en Estados Unidos más bajos para que así la gente vuelva a estar de mejor humor. Hablar con Israel para que no escale el conflicto y se esté bastante quietecito en los próximos meses. Ya habéis visto el otro día que Blinken le daba un aviso a Israel también sobre Gaza. Entonces, bueno, ojo, hay que tener mucha consideración con esto y también con lo que puede ocurrir con la Fed, porque no olvidéis que la Fed, y os dejo un vídeo que hice la última semana, sirve al final al Tesoro y al gobierno estadounidense. Por mucho que sea independiente, por mucho que la Fed busque controlar la inflación, realmente la Fed busca servir al gobierno y busca ayudar al Tesoro a financiarse. No tengo ni idea de cómo va a afectar, pero es algo que no podemos dejar en el tintero, ¿vale? Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, tenéis abajo links en la descripción por si queréis acceder a nuestra comunidad o revisar nuestros contenidos gratuitos. Y ya me despido. Un abrazo fuerte, familia, que tengáis una semana estupenda. Chao, chao.